Y bueno chicos, ya llegó el momento para hacer este hermoso armado. Un armado para papá, para mi hermoso y amado padre. Vamos a ver qué componentes vamos a meterle a este PC. Lo primero que tenemos es el M.2 de Keystone. Este M.2 que vamos a meter en este armado. Sí, por supuesto, este hermoso armado. También vamos a colocarle, por supuesto, las RAM. Estas RAM van a ser una RAM de 3200 MHz de Silicon Power. Y para ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, por supuesto, tres ventiladores. Tres ventiladores que vamos a colocar en nuestro armado por un buen correcto flujo de aire. Y por supuesto, nuestro ansiado, amado, precioso procesador, el Ryzen 5 5600G. Por supuesto, también hay que meterlo en una placa madre, que será la placa madre que ya conocemos aquí, la TUF Gaming A520M Plus Wi-Fi. También, aparte de esto, tenemos que utilizar la fuente de poder. La fuente de poder será la Thermal TI Smart de 500 vatios, ¿sí? Y por supuesto, nuestro case, que será un case del pueblo. Vamos a armar. Sí, en este momento vamos a hacer el armado. Ya una vez estando aquí, por supuesto, abrimos la caja y sacamos nuestra placa madre. La placa madre que vamos a utilizar para este armado. Bien, la colocamos bien ahí, que se vea bien centradita. Y vamos a quitar estas cositas que están aquí. No la podemos tener, por supuesto, para poder colocar el disipador, las tenemos que quitar. Aquí tenemos nuestro destornillador del pueblo, el destornillador endógeno. Y procedemos a sacar lo que son estas cositas que están aquí. A ver, lo quitamos con mucho cuidado. A ver, quitamos por acá también, con mucho cuidadito, para que no nos estorbe nada y podamos colocar nuestro disipador. Bien, perfecto. Ahora, vamos a colocar, ver qué procesador, por supuesto. Ya tú sabes cuál es, el Ryzen 5 5600G. Una vez que ya vemos el procesador, aquí lo tenemos. Este procesador también funciona como un APU. ¿Por qué? Porque ya nos trae gráficos integrados, los gráficos Vega 7. Así que no vamos a necesitar por ahora una tarjeta de video, pero más adelante le podemos poner una si queremos, por supuesto. Aquí la cámara no me enfoca bien lo que es el procesador, pero igual ustedes saben cuál es, el Ryzen 5 5600. El mismo procesador que vamos a colocar para este armado precioso, bueno, bonito y barato. Aquí lo tenemos y lo sacamos para, por supuesto, presentarlo con nuestra placa y que todo quede muy bien. Aquí tenemos el procesador, él tiene una pequeña guía. Si ven la guía que tiene el procesador, es la misma guía que tiene la placa, así que nos dice en qué dirección tenemos que colocar el procesador. Abrimos por aquí con mucho cuidado y vamos a presentar lo que es el procesador. Lo colocamos, él debe calzar. Una vez que calce, hundimos con cuidadito porque no queremos que ningún pin se vaya a quemar ni se vaya a doblar. Y vamos a agarrar y cerramos. Revisamos que todo quede bien y por supuesto todo parece indicar que quedó de manera correcta. Ahora vamos a colocar lo que es el disipador. Importante, señores, el disipador ya viene con su pasta térmica incluida. Esta pasta térmica que tenemos ya la tiene y es suficiente para el consumo que va a tener, así que no necesita comprar otra. Vamos a colocarlo de forma que no estorbe la parte que dice AMD, para que no estorbe con la RAM, porque si estorba con la RAM va a ser un problema. Entonces, como no queremos un problema, porque más a futuro queremos ampliar la RAM, no queremos que estorbe. Acomodamos por aquí y cerramos. Vamos apretamos por aquí con cuidado, pero también tenemos que apretar que quede firme. Recordemos, tiene que quedar firme, no puede quedar suelto, señores. Tiene que quedar bien firme, así que apretamos hasta que quede firme, pero tampoco vamos a apretar de más, porque tampoco queremos romper la placa. Tú no quieres romper la placa, tú lo que quieres es que quede bien apretado. Verificamos por aquí, verificamos por acá y al parecer todo está bien ajustado. Ahora vamos a poner en lo que es, vamos a conectar el cable del fan de lo que es el CPU. Fan CPU, el ventilador, por supuesto, del disipador. Lo vamos a colocar allí, lo colocamos y después acomodamos el cablecito para que no estorbe. Ese cablecito no puede estorbar por ningún lado, no se preocupe, no se va a quemar porque viene protegido. Y todo está muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer, por supuesto, es colocar la memoria RAM. Esta RAM de Silicon Power, que inicialmente no era la que íbamos a comprar para este armado, pero tenía las mismas especificaciones, así que dije, bueno, Silicon Power es una buena marca. ¿Qué más puede pasar? Y las referencias eran buenas, importantes. También las RAM tienen que ir colocar de manera que tenga el Dual Channel. En el manual de esta placa decía que el Dual Channel se conseguía con las guías o las ranuras que estaban de color gris. Así que vamos a colocar esta RAM
que por supuesto, como podrás ver, tiene unas cavidades. La vamos a colocar en las que están de color gris, las dos, por supuesto, para que trabajen en dual channel. Aquí, por supuesto, agarramos, las colocamos, tenemos que ajustar de manera que suene el clic, que quede bien ajustada la RAM. A veces las RAM son nuevas y no suena el clic, verifica muy bien que suene el clic porque es importante, no pueden quedar sueltas las RAM. Ahí vamos a colocar la segunda RAM para este armado. La colocamos de manera que suene el clic. Recuerde, colocamos, presionamos y debe sonar el clic que nos indica que también puesta la RAM. Una vez que la colocamos, por supuesto, como siempre, y somos personas precavidas, verificamos que todo esté bien. Y estando todo listo, podemos continuar con la siguiente parte. Por supuesto que será colocar la memoria que no será volátil. Y para esta memoria no volátil vamos a utilizar, por supuesto, este Keystone, este M.2 de Keystone. Un M.2 bueno, bonito y barato que tiene 500 GB y 3500 MB de lectura y escritura. Nos retiramos lentamente y vamos a colocar el M.2 donde va, por supuesto, en la ranura M.2 de la placa. Importante la guía que tenemos que utilizar, este tornillito que tú ves aquí, lo tenemos que colocar de manera que calce con nuestro M.2 según el tamaño del M.2. Lo tornillamos aquí en este caso y le damos vueltecita. Vuelta, 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 vuelta hasta que calce. Tiene que calzar bien porque si no nuestro M.2 va a quedar suelto y no queremos que quede suelto, ¿verdad? Una vez que lo calzamos, agarramos y colocamos el M.2 y lo colocamos donde debe ir. Él va a quedar así, como por arribita, como así como levantado, medio levantado. Y nosotros vamos a, por supuesto, presionarlo y colocar el tornillito del M.2 para que, por supuesto, esté de forma correcta en la placa. Este tornillito a mí se me hizo un poquito difícil, no sé cómo se te va a hacer a ti, si es fácil o no fácil atornillarlo, a mí se me hizo un poquito difícil, pero bueno, ahí se logró. Lo atornillamos para que quede bien ajustado y con esto estaríamos listos. Ya aquí tenemos nuestra plaquita, nuestra hermosa placa con todo lo que necesitamos, el CPU, la RAM y la memoria no volátil para colocarla en nuestro cajón, en nuestro case. En mi caso compré el case en mi país porque me salía más barato. Tú puedes comprar el que te dejo en la descripción, eso va a ir por ti. Ay, Dios mío, este armado va a quedar muy bueno. ¡Ay, Dios! Ah, por supuesto, hola. Hola, sí, soy yo. Ahora vamos a quitar lo que es el cristal templado del case, por supuesto, para poder meter la placa, para que no lo vas a quitar. Aquí agarramos la chapita. Esta chapita es importante, tiene que quedar dentro de la placa. Hay que ponerla antes de poner la placa, señores. Tiene que quedar bien ajustado. Ajustadito aquí, y una vez que quede listo, vamos a presentar la placa. Agarramos, presentamos la placa, la colocamos de manera que calce bien, que quede justo en las cuestiones para colocar los tornillos, el huequito para colocar los tornillos, y procedemos a colocar los tornillos. Importante, colócale todos los tornillos. Yo veo personas que hacen armados y que el armado lleva 6, 7 tornillos y le ponen 3 porque casi ya está bien. No, señor, si son 6 tornillos, coloque sus tornillos completos. Yo no sé por qué la gente es tan agarrada, por qué la gente es tan Barney. Pero bueno, ahí estoy yo colocando todos los tornillos, coloco todo para aquí y por allá, para acá, por acullá, que todo quede muy bien justo, por supuesto. Y aquí está listo, aquí está listo. Por supuesto, para colocar la fuente, listo. ¡Vamos para allá! Antes de colocar la fuente, lógicamente tenemos que quitar la tapa trasera del case. Las tapas no se quitan solas, señores. Una vez que retiramos la tapita, vamos a voltearlo un poquito. Voltealo. Epa, ¿qué pasó, Carlos? Ah, ahí está. Voltealo y vamos a ver los cables que son del case. Por supuesto, los cables del case los retiramos para que no nos estorben y presentamos lo que es la fuente. ¿Dónde está la fuente de poder? Ah, aquí está la fuente de poder, nuestra Telmar Day Smart de 500 vatios. Esta misma. Ahora la sacamos y agarramos, la presentamos. Vamos a presentar esta fuente de poder de manera que todo quede bien. Y por supuesto, después que la presentamos, tenemos que atornillarla al case porque si no se nos va a salir. Y tú no quieres que te salga la fuente de poder, ¿verdad? Entonces, atornillamos todo por aquí, todo por allá y listo. Lo siguiente que vamos a ver es cómo conectamos el cablerío, señores. El cablerío que es importantísimo. ¿Te has dado cuenta que tienes 9 minutos escuchándome hablar cosas y no te has suscrito? Es momento que te suscribas mientras que yo busco el cable 24 pines. Aquí está el cable 24 pines. Obviamente cuando te das cuenta y empiezas a buscar identificación, no tiene identificación porque es obvio que es el cable de 24 pines. Obviamente vamos a buscar de ponerlo por aquí de manera que no quede por allí raro.
y lo colocamos por acá y buscamos ahora el cable de la CPU. El de la CPU, señores, CPU, recuerda, CPU, el cable mismo te dice que es el de la CPU. No busques otro cable, no quemes tu computador, ¿vale? Porque este afán de quemar computadores. Lo ponemos por la parte de arriba, obviamente para colocarlo en su debido lugar. Y una vez que está en su debido lugar y lo tenemos aquí en la placa, vamos a conectarlo. El cable de 24 pines, por supuesto, tiene una guía que te indica cómo debes conectarlo. También la placa tiene una guía. Para eso está, para que sepas cómo lo vas a conectar. Por favor, ¿cuál es el afán de quemar equipos? No vayas a quemar tu equipo. Conéctalo con la guía y verifica que esté bien conectado y bien ajustado, así como estás viendo tú que yo lo estoy haciendo. Bien ajustado por todos lados. Verifica. Es preferible verificar antes de llevarnos un susto. Ahora también vamos a hacer lo mismo con el cable de la CPU. Vemos que también tiene una guía, señores. Esa guía es la misma guía que debe tener la placa. No vayas a cometer un error garrafal que vaya a quemar el computador antes de llegar a utilizarlo. Así que vamos a conectamos y verificamos. Es importante, señores, verificar y seguir verificando. Tú no quieres que te come tu computador que con tanto esfuerzo te costó hacerlo y te costó armarlo. Una vez verificado todo, estamos listos. ¿Por qué? Porque estamos listos para la siguiente parte. Señores, el resto de cables, porque aquí hay más cable, aquí hay un cablerío por todos lados. Ahora nos toca conectar el resto de cables, señores, el cable 3.0, el 2.0, los cables de audio y todo el cablerío del front panel. Señores, yo sé que es algo triste, yo sé que es algo que no nos gusta, pero que tenemos que hacer porque si no nuestro equipo no va a encender. Metemos los cables de forma que podamos ajustarlos y acomodarlos bien más adelante y bueno, volteamos y vemos qué hacemos. Ahora vamos a conectar el cable del USB 3.0. Es fácil identificar porque es azul y también en la placa te dice dónde colocarlo. USB 3.0 y si no lo sabes, sabes que está el manual. Colocamos lo que es el cable USB 2.0. Obviamente tenemos que colocar el 2.0 para los demás puertos USB, los que son de menos rapidez. Lo colocamos, a ver. Y si no sabemos, recuerden que podemos consultar el manual. Si no recordamos o no sabemos dónde colocó esto o no logro identificar, entonces verifico el manual y con el manual voy conectando el resto de cables. Todos los cables que son de lo que es el case para la placa, para que todos los componentes del case también funcionen, para que funcione el jack de audio, para que funcione todo lo que tiene que funcionar del case, para que te encienda, para que reinicie y todo lo demás, verificarlo también siempre desde el manual. Es importante verificarlo del manual porque a veces cambia en algunos cases, normalmente es genérico para todo, para todas las placas, pero igual, es importante verificar. Es preferible verificar y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Ok, ya esto está listo por aquí. Ahora te voy a decir cuál fue mi error. Sí, señores, porque todos cometemos errores, somos humanos. Ahí me ves que estoy poniendo los ventiladores del case, los ventiladores que van en la parte delantera del case, que en este caso son 3. Pero si te das cuenta de un pequeño errorcito, debía haberlos puesto antes de poner la placa. Se me hubiera hecho mucho más fácil atornillarlos, lo hubiera puesto antes de poner la placa. Pero son cosas que nos pasan a cualquiera. De todas formas, igual se puede poner. Aunque tú ves que estoy ahí sufriendo un poquito y le doy para acá y le doy para allá y le doy para acá y le doy para allá porque tengo que atornillarlos y tienen que quedar bien atornillados con sus 4 tornillos. Señores, tú no quieres que esos ventiladores estén por ahí dando vueltas y sonando dentro del case, porque si tú colocas los ventiladores bien, no vas a generar ningún tipo de fricción, señores. No vas a hacer que el ventilador salte de la emoción porque está todo bien conectado con todos sus tornillos. Pero por lo antes de poner la placa, por favor, que no te pase lo de mí. Bueno, ahí están los 3 ventiladores que estoy colocando para un buen flujo de aire. También se puede colocar un ventilador en la parte de atrás para que el flujo de aire esté completo. Y ahora volteamos. ¿Por qué? Porque tenemos que arreglar el cablerío, señores. Porque no vamos a ese cable ahí. Conectamos lo que son los puertos, las conexiones en los ventiladores para que los ventiladores rueden. Porque si no lo conectan no va a rodar. Y empezamos a arreglar todos los cables que nos quedó de la fuente, ese poco de cable, pero no te preocupes. Todos los que ahorita vienen para que tú coloques una partecita, coloques todo el poco de cable. Así que no importa si tu fuente es modular o no modular, porque es que al final esos cables no se van a ver, te repito, no se van a ver. Ahí estoy haciendo la correcta gestión de cables, poniendo que todo quede bien bonito, que no quede desordenado. Ahí tú sabes, ajustando todo y ahí estamos listos. Mira,
quedó bonito, bueno, y tan bonito, pero igualito, quedó bien, ¿vale? No sea tan exigente, ¿vale? La gente sí es exigente, ¿vale? Ahora, bueno, ¿qué vamos a continuar? Vamos ahora a ponerle la tapa. Esta tapa a mí me dio problemas. Me dio problemas porque era la tapa de un case, que obviamente no es un case de los más caros. Entre más profesional sea tu case, más va a gustar todo. En este caso no fue por los cables, porque los cables estaban bien. Antes de criticar, te lo digo, los cables estaban bien. No me digas que los cables estaban mal. Simplemente yo no sabía cómo colocar esa tapa que ajustara bien. Pero bueno, ya la ajusté. Al final se ajustó todo y la tapa quedó bien bonita. Como siempre, como todo lo que se hace en este canal. Ahora que ya tenemos la tapa puesta, la volteamos y hacemos las últimas verificaciones, que todo esté muy bien, porque ya estamos terminando con este armado y nada puede faltar porque vamos a colocar el cristal templado. Ahora quitamos, por supuesto, el plástico, el cristal templado, por favor. No tengas la PC con el plástico, eso queda feo. Y lo colocamos y atornillamos lo que es el cristal templado a nuestro case para terminar con el armado. Y ya con esto estaríamos listos. El armado está listo, señores. Lo que hay es que probar y hacer las pruebas para ver si este PC enciende, si este PC está vivo, si este PC hizo like, señores. ¡Vamos para allá! Aquí estamos, por supuesto, en nuestro pequeño banco de pruebas endógeno. Sabemos que es endógeno porque todos los cables están desordenados, pero no me da pena porque ustedes también tienen los cables desordenados y por eso encendemos y vemos si esta PC está viva, señores. Esta es la parte más traumática. Esta es la parte donde todos cruzamos los dedos porque si pasa algo malo, esta PC no va a dar video, pero esto sí va a dar video. Obviamente tiene que dar video porque lo armamos todo bien, lo hicimos todo como tenía que darse. Ahora esperamos, y ahí. Ay, nos dio video, señores. Qué alivio, pero como esta computadora es troll, se fue el video. Pero obviamente está reconociendo el resto de componentes para hacer ese primer encendido con todos los componentes puestos. Por eso es que se fue, pero otra vez volvió y por supuesto nos mostró lo que es la BIOS del computador, indicando que este computador está vivo, señores, está vivo. Ahora, esto se puede mejorar con una tarjeta de video. Te voy a dejar en la descripción todas las tarjetas de video que le puedes colocar a este armado. Tarjeta de video que no vas a tener que cambiarle nada porque ya estás lista para que le coloques esta. Y aquí también arriba te voy a dejar lo que es este armado, la primera propuesta de este armado con algunos componentes cambiados, pero también va a servir. Y también lo puedes ver en la descripción. Recuerda muy bien esto. Ahora, sin más que decir, cortamos este video. Chao, chaito.